El Señor es bueno y siempre nos prepara momentos como este en el que podemos sentarnos como si estuviéramos en el salón de casa con diferentes siervos y siervas de Dios para conocerles, para compartir lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Pero queremos antes que nada darle lugar al Señor, honrarle, invocar su nombre. Padre, gracias por este momento con los pastores Juan e Isabel, Señor. Gracias por haberlos traído con bien hasta estas tierras. Gracias por poder invocar tu nombre en este día, Señor. Tu presencia está aquí con nosotros y sabemos que estás contento cuando tus hijos juntos en armonía buscamos los asuntos de tu reino, nos aplicamos a tus negocios, Señor. Y que este tiempo conversando, trayendo a memoria lo bueno que tú eres, tu gran bondad, tu misericordia, sea de bendición para tantas personas que pueden estar con nosotros ahora o más adelante viendo este programa. Señor, te honramos, te bendecimos y te pedimos que fluyas tú. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y también, Amén. además del Espíritu Santo, le damos una bienvenida a todos ustedes. Estamos en Radio y en Televisión Vida y, cómo no, a los pastores Juan e Isabel, llegados desde tierras neoyorquinas. Pastor Juan, bienvenido. Gracias. Juan Rodríguez, del placer Ministerio estar El Amanecer de la Esperanza, e Isabel Rodríguez. ¿Cómo estás, Isabel? Qué bendición. El jet lag ya lo he superado. Sí. Ya estáis en horario español, ¿no? Estamos, ya estamos, sí, ya estamos. Estupendo. gracias a Dios. De nuevo, bienvenidos, vamos a conoceros un poquito. Estamos en, bueno, como saben ustedes, 13 repetidores de FM, 7 de TDT y además en global.radio.fm. Online nos están viendo y escuchando. Un saludo a todos ustedes en las naciones o en España, y si acceden a este podcast o a este programa en televisión a la carta, en YouTube, les bendecimos. Y bueno, no tenemos nada preparado, vamos a hablar con toda libertad y por el Espíritu, como nos gusta tanto hacerlo, y esa sé que es vuestra escuela, por otra parte, en un ambiente del Espíritu y creciendo al lado del pastor Juan Ramírez Fernández, pues ponerse a veces en la mano del Espíritu. Estáis acostumbrados a las sorpresas de Dios, ¿verdad, Isabel? Así es. Bueno, La verdad que sí. ¿de dónde sois, pastor? Originalmente de Perú. Ajá. Sí, nací en Perú y ya vivo en Nueva York con más de 50 años, Ajá. como 52 años por ahí. Wow, 52 Sí. años. Así que eres casi más estadounidense Más neoyorquino que peruano. que peruano. ¿Y tú, Isabel, también de Perú? También de Perú y tengo en Estados Unidos alrededor de 30 años, más o menos. 30 años Sí. también. ¿Primera vez que estáis en España o habíais estado antes? Primera vez. Para ella es primero, yo estuve en Madrid hace unos años atrás. Ah, Sí, muy bien. sí. Excelente, excelente. Sí. Bueno, queremos conoceros en primer lugar y saber cómo fue el encuentro que tuvisteis con el Señor. Yo ya tengo algo de información de esa noche que recuerdo con tanto cariño, cenando en vuestra casa, sintiendo la hospitalidad y conociendo las cosas que el Señor ha hecho en vuestras vidas, pero pensaba que también el poder hablar de todo esto iba a fortalecer la fe de muchas personas, ¿no? ¿Cuánto tiempo en el Señor? Sabemos ya muchos años en Nueva York, pero ¿y en Cristo? ¿Cuánto tiempo, pastor? Como 29 años, 28, 29 años. Sí. ¿Tú habías tenido fe antes de tener ese encuentro con Cristo? ¿Alguna referencia del Señor? ¿O te creías? No, al contrario, yo era muy contrario a esa creencia, Ajá. porque fui en la iglesia tradicional muchos años, de niño, y iba a la escuela también. Entonces, para mí nada que ver con los protestantes. Pero Dios nos tomó de una manera sorpresiva en un viaje que fui a mi país, a Perú justamente, y a ver a mi hijo que estaba allá. Y llegué y naturalmente fui a visitar a mi hermana, Ajá. con su esposo, que no lo veía mucho tiempo, pero encontré algo extraño en ellos, como cambiados. Mi hermana era un poquito enfermiza y la vi muy rebosante de salud. A ver, ¿ya estabais casados en ese viaje? No, Todavía no. todavía ni...
no había ni nacido en No, eso pero todavía. estábamos casados ya. Cuando llegamos a... Oh, sí, claro. perdón, ya estoy confundiendo los tiempos ahora. Sí. Bueno, entonces... Así que ibas con él en ese viaje, ¿sabes? Íbamos juntos Ibais al los dos sí, juntos. ella hacía como 5 años que no venía, iba a Perú. Ok. Así que aproveché este viaje y nos fuimos juntos. ¿Tampoco tú estabas en el Señor para aquel No. entonces? Nada. No. El Señor nos llevó a Perú y ahí fue que nos tocó. Sí, ahí fue que me sorprendí con mis hermanos, pues los vi diferentes. Mi cuñado también era un poquito cascarrabias. Ajá. Y sin embargo lo vi muy pacífico. Entonces me sorprendió y dije, ¿qué es lo que está pasando aquí? Algo pasaba. Mi hijo también había tenido problemas, por eso que lo mandé allá. Y resulta que también a él lo encontré diferente, hermoso, bien restablecido. Y me sorprendió, la verdad. Bueno, pero me quedé así, no dije nada ni pregunté nada, simplemente observaba. Hasta que ellos comenzaron a inquietarme de que ellos tenían reuniones con los hermanos en la iglesia, que si quería ir, que era un momento que ellos compartían la palabra. Y dije, oh my God, ya vamos a comenzar con estas cosas. Así que dije, bueno, sí, vamos, ¿no? Más que nada por cortesía. Por cortesía, ¿no? Así que una noche fuimos y fui solo esta vez, ¿no? Entonces comenzaron a los hermanos allá a compartir y me llamó la atención y el interés porque yo había escuchado de Dios mucho, pero no lo conocía. Así que comenzaron a hablar de cosas muy interesantes y puse atención. Y dije, me gusta esto. ¿Era en una casa o en un...? En una casa, en una reunión en una casa. Así que ya pasó, salimos de ahí y me dije, ¿qué te pareció? Le digo, está bien, no quería dar mis brazos a torcer todavía. Así es que me dijo, el domingo tenemos un culto, un servicio del Señor, así que si quieres venir. Y yo, oh my God, ya no me voy a poder deshacer de ellos. Y dije, sí, vamos, vamos. Entonces ahí sí fuimos los dos. Tú, a ver, ¿cuánto tiempo hacía que no veías a tu familia? Bueno, ella hace 5 años. Yo generalmente iba 1 o 2 veces al año. ¿Y ya ellos, era reciente su entrega al Señor, su conversión? Sí, diría que había pasado como 1 año. Okay. ¿Tú no estabas al tanto de que ellos no, nada. se congregaban? Sorpresa, Solo viste la transformación en sus vidas. Ya, completamente. Otras personas. Ajá. Que me llamó la atención. Por eso pensaba yo, ¿qué pasa aquí? Algo ha pasado. En fin. Pero no de tristeza, ¿no? Sino de verlos tan bien. Claro, es una alegría. Así que es una alegría para mí verlos bien y a mi hijo también. Entonces fuimos al culto y todo muy lindo. Había un pastor americano que recién que no tenía mucho tiempo en el Perú y habían comenzado un ministerio allá y increíblemente este pastor aprendió español muy rápido. Y tenía naturalmente una ayuda que le traducía ciertas cosas. Bueno, el asunto es que terminamos eso. ¿Fuiste al culto ese día? Sí, fui al culto y regresamos a la casa de mi hermana. Y entonces almorzamos y todo eso, y después de eso, como a las 2 horas, se apareció un grupito de la iglesia que querían compartir algo con mi hermana y mi cuñado. Y dije, bueno, pasen. Así que entraron y comenzaron a hablar, y de aquí y por allá. Y en eso el Espíritu Santo nos quebrantó. Ajá. Pero yo no sabía por qué. Cuando dicen yo no sabía que era el Espíritu ambos. Santo. A los dos, a los igual. ¿Tú también acompañaste a la reunión a Juan? Sí, estuvimos Sí, juntos. estuvimos juntos en ese momento. Y viendo este quebrantamiento, yo no me explicaba por qué, pero fue algo así de repente, a ella y a mí, a los dos, a la misma vez. ¿Crees que había sido alguna palabra de la que habíais oído en la reunión o haber estado expuestos a ese ambiente? En particular, ninguna palabra, digamos, que provocó esto, sino el ambiente y lo que hablaban.
no, en realidad nada de lo que dijeron fue que me tocó en ese momento, sino fue algo fuera, algo que vino. Yo creo que de repente. el Fue la Señor estaba presencia allí, de Dios, sí. la presencia estaba. de Dios. Sí. Definitivamente. Después que pasó todo esto, yo puedo deducir muchas cosas, ¿no? Pero en ese momento yo estaba completamente en la luna. Entonces, Es como cuando un bebé nace, no está diciendo ahora voy a salir No, de la... simplemente sí, nace ¿no? natural, ¿verdad? Todo natural. Así que fue muy lindo. Los hermanos inmediatamente impusieron, uno de ellos impuso las manos sobre nosotros, dijo, ¿quieren aceptar, Señor? Y nosotros dijimos, sí, vamos a aceptar. Y los dos aceptamos al Señor, oraron por nosotros. Y bueno, eso fue el primer encuentro. A veces cuando alguien da ese paso tiene el temor de estar cambiando de religión. ¿Vosotros percibíais que no era tanto haceros de una iglesia, sino que era Dios mismo que quería hacer algo en vuestra vida? Todavía yo no percibía en realidad nada. Todo me parecía sorpresa, todo era sorpresa en realidad. Yo estuve 9, 10 años en la religión tradicional y no se me ocurría nada, la verdad que no. Pensé que era una cosa más, diferente, pero no, era completamente diferente, no era una rutina ni nada, era algo muy especial. Y vino el quebrantamiento, como le digo, y ella también, los dos nos quebrantamos. Y bueno, salimos ahí al rato, pero yo no podía deducir nada todavía, no sabía lo que estaba pasando, sí. En realidad, no sabía. Entonces, ¿Cómo ya llegasteis? entre poco tenía que regresar ¿Cómo llegasteis Estados Unidos. a ese momento? Quiero decir, vuestra vida, ¿estabais en una urgente necesidad? ¿Os consideráis personas de lo más normal? Porque muchos llegamos al Señor por una bancarrota, por un tocar fondo, pero en otros casos simplemente Dios tiene un plan y te sale al camino y se revela tu vida. ¿Cómo estabais vosotros antes de conocer a Cristo? Yo creo Bueno, que ya el Señor ¿no? estaba preparando el corazón. Bien. Aunque nosotros no teníamos un porqué o una necesidad urgente, pero había mucha curiosidad por... yo estaba en un plan de todo lo que se hablaba de Dios, ahí yo me quedaba. Y para mí todo, qué bonito, hablan de Dios. Y no tenía un énfasis de que estos son de tal religión o tal religión. Era como que en mí el Señor empezó a obrar de una forma lenta, porque creo que entre los dos la más dura era yo, en el sentido del corazón. Entonces, como Dios obra de diferentes formas dependiendo de cada persona, Sí. En mí tuvo que derribar muchas cosas. Entonces, tuvo que convencerme más a mí que a Él. Él era más... guiable, digamos. Entonces yo decía, yo soy católica, apostólica y romana, y de aquí nadie me va a sacar. Pero cuando el Espíritu nos toma en ese momento y nos quebranta, sin que haya un preámbulo o algo preparado, sino fue el Espíritu que nos visitó ese día y nos tiró al piso, y era un quebrantamiento que no sabíamos lo que estaba pasando. Entonces los hermanos que estaban ahí se tiraron encima de nosotros a ponernos manos, porque yo creo que para ellos también fue una sorpresa, Wow. porque no fue, ellos vinieron a compartir, pero nunca pensaron que Dios iba a bajar y tan rápido y quebrarnos, ¿no? Y como dice mi esposo, no pensábamos, ¿y ahora qué somos? ¿Qué va a pasar? Simplemente era algo tan hermoso, algo tan sobrenatural, tan lindo. Nos sentíamos, era algo... Es como que habíamos entrado a otra etapa, pero no entendíamos. Cuando vinimos aquí, volvimos a Estados Unidos, ahí empezaron las preguntas. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos ¿Qué ahora? hacemos? ¿A dónde vamos? Entonces mi esposo decía, ¿sigo siendo de la iglesia tradicional o a dónde me tengo que ir?
Entonces, esas fueron las preguntas después. Que me imagino que os dieron alguna orientación de decir, bueno, leed la Biblia ahora, buscad donde reuniros. No nos dijeron nada, fue una cosa así. No nos dijeron extraña. Pero nos sentíamos tan bien. Ajá. No, pero no podíamos deducir nada. Y a la semana que ya estábamos por viajar, por salir al aeropuerto, el Señor nos toca hablando lenguas. O llena con el Sí. Espíritu Santo. A los bautiza, los dos igual. Eso era En como el mismo express, momento. algo Sí. estaba Sí, haciendo. Era muy rápido. Antes que se vayan, se van a ir preparaditos, Sí, ¿no? Así sí, que sí. fue una cosa, wow, porque creo que mi cuñado oró por nosotros en ese momento Sí. para la salida. Para Sí. la salida. Y ahí vino las lenguas. El bautismo del Sí. Espíritu Santo Sí. también, wow. Así que sí, ya salimos, llegamos a Nueva York y como ella decía, y dice, bueno, ¿y ahora qué? No sé qué planes teníais para el Perú, pero Dios tenía otros. Así Indudablemente es. os estaba esperando allí una Sí. emboscada buena, espiritual. Sí, sí. Así que bueno, llegamos y cuando llegue ella, mi hermana, para que estuviera tranquila, que habíamos llegado bien, y le digo, a propósito, Teresa, le digo, bueno, ¿y ahora qué yo soy? Le digo, sigo siendo católico, ¿qué es lo que soy yo ahora? Me dice, bueno, sí, eres católico, pero ella Ella no estaba quería. interpretando el católico como universal, Universal, ¿no? ajá. Pero no me lo dijo. Entonces dije, católico. Le digo, bueno, ¿y a qué iglesia voy? Porque donde yo vivo, en Nueva York, hay muchas iglesias cristianas, bautistas, en fin, de todo, pentecostales. Y digo, bueno, ¿y ahora cuál voy? Claro, es el Soy gran bautista, dilema de muchas personas o que tienen somos- hambre y tienen una búsqueda y dicen, pero aquí hay de todos los sabores, de todos los colores, Sí. ¿para dónde voy? Por esa parte, digamos que el Señor ya me tenía adiestrado, porque para mí ir a la iglesia, como estaba acostumbrado, era muy importante. Inclusive yo llegué a Nueva York y buscaba trabajo y yo le pedí al Señor que no me quitara los domingos, porque yo tenía que ir a la iglesia Claro. a oír la misa. Entonces para mí era muy importante en ese sentido, ¿no? Porque me eduqué así, Como un buen católico. como un buen católico, pero no de los buenos católicos que ahí está y cumple con todos los reglamentos, sino tenía ese deber, quería cumplir con el Señor, ¿no? Y siempre me preocupé por eso. Pero nada más, no era nada especial, simplemente que quería asistir a la misa. Entonces, con esa inquietud le pregunté a mi hermana, bueno, ahora, ¿a dónde voy? No sé, acá hay muchas iglesias. Me dice, no te preocupes, el Señor los va a llevar al rebaño donde ustedes van a pertenecer. ¡Hala! Dije, bueno, wow. Y así fue, ¿no? Pasó el tiempo. La verdad es que mirando para atrás también con todo esto uno puede decir en la extrema confianza del hombre o incluso la ignorancia a la hora de guiar vuestros pasos fue el Señor directamente. O sea, no está la mano del hombre, sino la mano divina detrás de vuestra conversión. Así es. Así fue. Así y que ahí estáis. Ahora tenéis a Cristo en vuestra vida, habéis sido llenos del Espíritu Oh, Santo. santo. ¿Y qué pasa a continuación? Entonces buscábamos la iglesia y esperaba lo que decían, porque yo seguía todas las indicaciones de mi hermana y de mi cuñado, porque como ellos ya eran pues cristianos, ellos saben más que yo, entonces tengo que hacerles caso a lo que ellos me decían. Así que estábamos esperando pacientemente, pero casi un año. Ajá. Entonces en ese año mis pastores eran Jimmy Swagger y el Club 700. ¿Por la radio o por la Por la televisión? Por la radio y por Por la la televisión. televisión. Eso yo era, todas las veces que ellos salían al aire yo estaba ahí. Qué importante en este sentido para muchas personas, pues los medios de comunicación, Yeah. o porque no pueden reunirse o porque están comenzando en el Señor, tener esa opción Así de es. escuchar de la palabra de Dios, aunque luego ya el Señor se encargue de llevarlos a un rebaño, a una iglesia local y ser parte, porque el cristianismo se vive así. Pero qué ayuda tan grande puede brindar, ¿no? En este sentido. En realidad fue muy interesante, no me perdía
ninguna de esas opciones, tanto del pastor como el otro, porque me interesó mucho. Yo estaba interesado, ¿sabes? Sí. Cada vez más, ¿no? Sí, sí, sí. Y fue de gran bendición, la verdad, hasta que llegó el día donde el Señor nos dijo dónde nos iba a mandar. ¿Cómo? No nos dijo, nos sorprendió. ¿Otra vez? Otra vez. A ver, contadme, ¿cómo fue? Bueno, resulta que durante ese tiempo, ya casi un año, ella comenzó a ir a un lugar para convertóloga, ¿no? Para estudiar convertología. Entonces tenía por costumbre poner la radio, que en cualquier emisora, el asunto es que sonara para que la despertara a la hora que tenía que levantarse y ir a la escuela. Ajá. Pero un día, esa emisora siempre en inglés, pero esa vez fue en español. ¿Y la habíais buscado? No, nada, No, ella tenía era siempre la misma emisora radio, que siempre la yo despertaba a tenía ella. ¿La emisora? Sí. Y estaban hablando en español. ¿Por qué? ¿Era otra emisora o era la misma? No, era pero la misma. Lo que no sabíamos, que había una emisora, Radiovisión Cristiana, que alquilaban en ese tiempo un espacio en esa emisora. Ok. Pero Sí, nunca antes había pasado, ¿No? ningún día había pasado, más que ese día específicamente. O ese día nada Fue más, algo, sí. algo bien... Yo Misterioso. creo que fue la mano de Dios que cambió la emisora. Tiene que haber sido. Algo así. Porque siempre era algo en inglés. Siempre era en inglés y me despertaba, yo me bañaba y me iba a la escuela. Sí. Pero ese día estaban hablando en español y estaban haciendo una oración. Mira, nosotros estamos muy acostumbrados a este tipo de milagros. Os puedo contar de gente que se le cae la radio al suelo y la radio apagada, entonces al caer al suelo se enciende y de una persona que está acostumbrada a escuchar radios musicales, cae al suelo, se enciende y aparece Radio Ya Vida. eso, sí, es la mano de Dios. Tenemos ejemplos también de personas que en casa, una mujer que viene a la congregación, se le enciende el televisor con Televisión Vida. Así, un día estaba clamando al Señor, Señor, yo quiero más de ti, yo quiero conocerte. ¡Bum! Y se le enciende la televisión con Televisión Vida. O sea, Dios mismo buscándoles en el Sí, canal, yo ¿no? lo Conectándoles. creo, sí. Son milagros. Yo Sí, creo que fue increíble. porque Fue- prácticamente toda la guianza de nosotros desde que conocimos al Señor fue el mismo Dios. O sea, no fue el hombre como estábamos hablando, ¿no? Que hay veces que el Señor usa hombres para Efectivamente. guiar a las ovejas, pero en el caso de nosotros era algo tan... Era como cuando un bebé estaba, dice usted, que un bebé nace y ¿qué es lo que el bebé quiere? La leche. Y empieza uno, el bebé, a buscarle la leche a la mamá, los pechos a la mamá, porque se tiene que alimentar. Así estábamos nosotros, recién nacidos, tirados allí, solos, más que con Dios. Y con esa hambre de ¿dónde está la leche? ¿Dónde la vamos a encontrar? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Wow. Y ese deseo de querer más y más y más de Dios. Ajá. Entonces, era algo, lo lindo era que era mutuo. Fue en el mismo día, fuimos tocados de la misma Es vez. verdad, como Y matrimonio. como matrimonio. Entonces, eso nos confirmaba también que Dios nos había unido, que Dios tenía un plan con nosotros muy hermoso. Y nos fue guiando de una forma maravillosa en sus caminos y tocándonos y hablándonos, el radio que se cambió ese día. Y Así que ese día te despiertas ese día con yo una me emisora despierto en con español. La emisora Radiovisión Cristiana orando y yo me puse a llorar. De nuevo, el Señor me tocó y me puse a llorar y lo llamé a él. Le dije, Juan, mira lo que ha pasado. Yo estaba, me despertó una oración. Cuando esa emisora siempre es en inglés, es música mundana. ¿Qué tenía que ver eso con lo que estoy escuchando ahora? Entonces, esa es la emisora. Por ahí Dios nos va a guiar. Y así fue que nos conectó con Radiovisión Cristiana y a los días con el pastor Radamés que nos dieron, aunque él vivía muy lejos de donde nosotros estábamos, pidieron un pastor y salió el pastor Radamés y fue que es nuestro padre espiritual, donde nosotros llegamos y aprendimos de él y hemos recibido toda la enseñanza y todo lo que conocemos es de ahí, porque ahí prácticamente, aunque nacimos en Perú, pero no fuimos alimentados Claro. allá. Llegamos aquí, bebés, Muy bebés. tomamos la leche del amanecer de la esperanza
y crecimos allí. Pero Y estamos hicimos- hablando, cuando pensamos en el pastor Radames y en la Amanecer de la Esperanza, nosotros que estamos acostumbrados a sus mensajes y a ver en la televisión los programas, las reuniones, pues nos viene la imagen de lo que hoy es el Amanecer de la Esperanza. Estamos hablando hace 20 y tantos años, 28. 28 años, No, así que sí, 28. ¿Verdad? Mira. 28. eran los comienzos, los puros comienzos del Amanecer, ¿no? También tenían recién un año en donde estaban. Ajá. Y bueno, prácticamente estamos juntos toda la vida, hasta hoy. Y la verdad que ha sido una bendición muy grande para nosotros y conocer al Amanecer de la Esperanza, porque fue el hogar, el rebaño donde el Señor nos llevó. Eso fue definitivo, porque habíamos esperado tanto y tuvimos la confirmación que ese era el lugar donde el Señor nos quería, Ajá. porque de la manera como sucedió no podía haber otra explicación. Porque al llamarme ella, yo llamé inmediatamente a la emisora y les pregunté, no precisamente por nada en particular, sino si ellos conocían una iglesia donde yo podía ir. Ajá. Pero yo vivía en un lugar que estaba muy distante de donde estaba Radiovisión Cristiana en ese momento. Me dijo, no conocemos a nadie, pero hay un pastor aquí, yo creo que los puede ayudar. En ese momento, en la estación En la Sí, de radio. estación que fue, entonces, ¿cómo se llama el pastor que se acaba de ir? Oía que le decía el hermano a otro, Juan Radamés Fernández. A lo mejor él los puede ayudar. No, él también vive en Brooklyn. en Brooklyn, Más un lejos. sitio lejos. No, dale el teléfono. De todas maneras, dale el teléfono. Yo creo que los puede ayudar. Así Que que podría, de tantos pastores que ministraban en Radiovisión Cualquier Cristiana, otro, sí. podría haber sido cualquier puede otro. haber sido cualquiera. Así que nos tocó ese. Dije, ese es el Señor. Que no. Bueno, pero sin pensar en eso todavía, nosotros teníamos inquietud de recibir la bendición de la iglesia Ajá. como matrimonio. Ya estábamos casados civilmente. Por lo civil, pero no por la iglesia. Sí. Mm. Entonces, yo siempre, cuando ya conocí a ella y nos casamos y todo, yo quería una confirmación del Señor, porque yo venía de un rompimiento Claro. y entonces yo me separé. Entonces tenía esa carga conmigo, de acuerdo a la tradición, que como que estaba excomulgado y iba de la iglesia, una cosa así. Entonces digo, Señor, estaré haciendo bien, por favor, necesito una confirmación tuya. Y todas las cosas que han ido pasando me han ido confirmando, porque los dos recibimos al Señor, los dos fuimos bautizados a la misma En vez un sentido en el sois Espíritu. privilegiados. ¿Cuántas personas Entonces eso me daba cierto que viven aliento. toda una historia complicada hasta que el cónyuge también, el Señor les salva, ¿no? Y en el caso vuestro, ahí juntitos, andando el camino. Y justamente cuando ya tomamos la decisión, llamé a mi hermana y le dije, mira, ya encontré el lugar, ya encontré el rebaño. Le dije, Porque que tú ya decías. hablas con el pastor, o el pastor te llama a ti, ¿verdad? Sí, yo lo llamo y le digo, mire, pastor, lo que estamos buscando en realidad, me olvidé de buscar la iglesia. Queremos la bendición de la iglesia como matrimonio. Entonces me dijo, bueno, ustedes ya son casados civilmente. Digo, sí. Bueno, me dijo, no necesitas nada más, está bien. Pero yo no lo entendía eso, porque de acuerdo a la tradición hay que casarse civilmente y después por la iglesia. Ajá. Entonces, parece que él se dio cuenta que yo no entendía mucho. Y entonces me dijo, no te preocupes, dime cuándo lo quieren hacer, me llamas un día antes y yo voy a tu casa. Y dije, ¿a mi casa? No, tiene que ser en la iglesia. Entonces me dijo, no, espera mucha gente. Le digo, no, somos apenas 10 personas, mi hermano, los que habían. No, me dijo, en tu casa. Me dije, bueno, así será. Que sea en mi casa, pues. Entonces, así fue. Fue en la casa, fue él, fue con su esposa, con sus hijitos, estaban chiquitos. Y fue una bendición. Fue una bendición. Ustedes saben cómo es el pastor, así que
se portó tan lindo con nosotros, ¿no? Hermoso. Así que nos dio la bendición, todo muy bonito. Y total, llegó el momento que tenían que irse, se despidieron. Y cuando ya se habían ido, dije, no le preguntamos dónde se congregan. Y tampoco él, y tampoco él te dice. Él no lo dijo, yo tengo una iglesia, vengan a la iglesia, no, nada de eso. Así que bueno, vamos a darle el tiempo que llegue a su casa y lo llamo. Y así fue, esperé que llegaran a su casa. Y llamé, entonces me contó la hermana Migdalia, me contestó. Dijo, justamente dice, mañana tenemos culto, si quieren venir. Así que le dije, sí, deme la dirección. Así que me dieron la dirección, cómo llegar. Y ahí llegamos hasta la fecha. ¿Cómo era la iglesia? ¿Qué Era una iglesia pequeña todavía. ¿Cuántas personas creéis? Creo que éramos en ese entonces como 100 personas. 100 personas, 150 Bueno, nomás de eso. Vamos a ver, aquí en España no es una iglesia muy pequeña. No, es una iglesia ya súper decente, 150 años claro. en esa iglesita. Este era un basement, ¿no? Era una casa pequeña. que la entrada pues la habían acondicionado, habían hecho un solo salón y ahí estábamos y llegamos a entrar como 150. Sí, pero 150 muy apretujados. Okay, sí. Muy bien, muy bien. Ya después ya el Señor nos bendijo, tuvimos el otro templo, en fin, la cosa fue creciendo, ¿no? Sí, sí. Pero esa fue el encuentro que tuvimos y fue una bendición muy grande. Bueno, ya sabemos que tu familia acoge la noticia con alegría porque también ya Dios había hecho una obra. Sí. ¿Y tu familia, Isabel, qué tal? ¿Cómo tu conversión, esa mujer católica, apostólica, romana, que ahora ande con estas cosas, cómo lo recibieron? Bueno, cuando yo me convertí, yo me volví como loquita. Entonces, cada vez que yo llamaba a Perú para saludar a mis padres y hermanos, era predicar. Era decir lo grande que era Jesús, que el Señor me había tocado, que Él era lindo. Entonces nadie quería contestarme el teléfono. No. Ahora que todos están convertidos, cuentan que cuando yo llamaba y sabían que era Isabel, mi papá decía, dile que no estoy. ¡Oh! Y todos. Entonces la única que se quedaba era mi mamá, pero nadie quería hablar conmigo. Porque es que eso era mi vocabulario. Como acababa de nacer, yo a todo el mundo le quería decir lo que me había pasado. Claro. Entonces, ellos como estaban tan lejos, mi papá decía que yo me había vuelto loca, que pobrecita mi hija le han lavado el cerebro. Allí en Estados Unidos no quiero hablar con ella porque todo es el Señor y el Señor. Entonces ahora ellos se ríen porque ahora todos son convertidos. Wow. Y ellos cuentan que se tiraban el teléfono el uno con el otro porque no querían contestarme a mí, no querían hablar conmigo. Fíjate. Pero después el Señor tocó a mi hermana, que es la que también ministra en el altar, Pilar. Tú mandaste un cassette para el papá. Un cassette grabado. Escuché esto, lo vamos con a ver. unas alabanzas, unos coritos que yo había grabado. Y se lo mandé a mi papá. Y con ese cassette. A ver, estamos hablando un tape, un cassette de los cassettes antiguos. Sí. Vale. ¿Y qué? ¿Porque tú ya cantabas en el altar? No, yo no cantaba todavía. Nada, no. O sea, ¿y cómo fue que lo grabaste? Con un micrófono y una... Compramos una pista. Ajá. Y entonces ya cantaba con la pista. Ahora. Y lo grabamos. ¿Por qué, Isabel? ¿Ya estaba en tu corazón No. sentías ese llamado? ¿Por No. qué te da por grabar? No, yo lo único que quería era que mi familia escuchara lo bonito que era cantarle a Dios, cómo se siente. Entonces yo grabé ese cassette con unos coritos y se los envié. Y con ese cassette, mi hermana al escucharlo se convierte. El Señor la toca y se convirtió. Ella fue la háblame primera. de alguna canción que estaba en ese cassette. En ese tiempo yo cantaba muchos coritos de Cristo es la peña, que cantábamos en la iglesia. Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Cositas así. Claro. Porque en la iglesia cantábamos con cassettes. Cuando empezamos. Son los 80. En el entonces, amanecer fue en el año 80 y... ¿Qué? 87. 87. Claro. Ya.
En el 87. Entonces teníamos pistas, unos cassettes con pistas, y sobre esos cassettes toda la congregación cantaba. Ajá. Entonces habían 3, 4 hermanas que nos dirigían con micrófono. Pero y no todos había cantaban. instrumentos. No, el instrumento era el cassette que Era el venía. cassette. Entonces tú ya sabías cuál era la que seguía, porque siempre era Sí, una ya, tras otra, ya, tras ya otra. después tras era otra. automático. Pero era Aquí decimos que a falta de pan buenas son Sí. tortas, ¿no? Pero Era tan lindo. Esos cassettes, si nos vieran a los dos, era Éramos moco Moco y y baba. y baba. Desde que empezaba Nos la tocaba. alabanza en cassette. Decía este pastor, que José Luis Taboada, que ha ministrado en el Retiro de Hombres, decía algo que a mí me impactó, a ver si lo sé expresar igual, decía, hablaba de los 80 aquí en España y de cómo la iglesia, que eran unos pocos creyentes en aquel entonces, las iglesias evangélicas pues eran poquitos, pero cómo había un fuego evangelístico. Y que eso de alguna manera se ha atenuado o se ha profesionalizado. Y ahora es el grupo de evangelismo o es una campaña, pero no, eran ellos mismos. Entonces decía él, había más alabanza, pero menos música. Es decir, él decía, ahora hay todo tipo de música cristiana, grupos maravillosos en el altar, pero hay menos alabanza. Entonces cantábamos a capela, pero cantaba toda la iglesia. Había más alabanza. O era con una guitarra, pero allí había una alabanza. Ahora a veces hay un divorcio entre los que están ministrando el grupo de alabanza y el resto de la congregación. Que si se silenciara en muchas iglesias el grupo de alabanza, oye, las voces que apenas están a lo mejor cantando o que están en otra cosa las personas, y por eso él de alguna manera denunciaba esto, de que no por tener, que es tan maravilloso tañer con arte y tener instrumentos musicales, y eso es tan bíblico y tan bonito para el Señor, lo mejor, pero si no es toda la iglesia el grupo de alabanza, si tenemos más música, pero tenemos en definitiva menos alabanza, es un problema en el que estamos. Sí, pero generalmente sucede porque los ministros de alabanza tenemos que estar bien claros qué es lo que somos. Somos vasos donde vamos a... eso es lo que estábamos hablando en esta otra iglesia, de que los ministros de alabanza tenemos que estar claros que nosotros somos vasijas que vamos a llevar el pueblo delante de la presencia de Dios. O sea, que no estamos ahí para cantar nosotros, Claro. para que nos vean a nosotros, o para hacer algo muy bonito, que eso tiene su lugar. Pero lo más importante es que el pueblo adore a Dios, porque si no, no cumplimos, no se cumple el cometido. En realidad, Que a mí Dios lo que me quiere impacta escuchar es el pueblo adorándole, más que un grupo adorándole. Que a mí lo que me impacta, a mí me encanta la alabanza y adoración del Amanecer de la Esperanza, y la tenemos cada fin de semana aquí en directo, en la radio lo vemos y lo oímos, la radio lo oímos y en la televisión lo vemos y lo oímos. Pero cuando uno está ahí, aunque disfruta la alabanza del altar, lo que te impacta es la Es el iglesia pueblo. cantando. El calor que se respira, que yo creo Sí. que en el cielo va a ser algo semejante. Vamos a estar ahí Así como un es, coro, como un solo unidos a coro. los ángeles. Sí. alabando Y a entonces nuestro Dios. tiene que haber ese sentir en el ministro de la alabanza, tiene que haber ese deseo de que, ¿cómo llevaré a tu pueblo hoy, Señor, delante de tu presencia? Dime tú cómo. Entonces, como nosotros hablamos espíritu, cuando uno se para allí, uno va a transmitir, aunque uno no diga las palabras exactas, pero uno está hablando un sentir que hay en el corazón. Entonces, cuando tú tienes ese sentir Wow. de que tengo que llevar al pueblo a tu presencia, tú no lo dices, pero cuando tú cantas, el pueblo se envuelve porque el que está dirigiendo tiene el sentir de Dios, que es Eso el pueblo. Entonces, cuando el pueblo, hasta el pueblo puede, mira, allá el pueblo puede cantar solo. Nosotros hay momentos que nosotros estamos alabando y nos callamos, y ese pueblo es un coro Es verdad. que es hermoso. Pero- Y yo digo, eso es lo que el Señor quiere. Pero que otro su pueblo- refrán dice que de aquellos polvos estos lodos, es decir, de lo que vemos hoy es fruto también de esos comienzos, cuando estabais con esa cinta
y fíjate, ni siquiera habían instrumentos, pero la congregación al unísono estaba así cantándole al Señor, ¿no? Pero yo creo, Pastor Juan Carlos, que eso Dios quiere en todas partes, claro. No solamente en ciertas congregaciones. El plan de Dios es que en todas partes donde se alabe a Dios, el pueblo pueda participar, pueda entrar, porque nosotros solamente somos vasos donde Dios derrama su gracia, pero el pueblo es el que tiene que entrar. Entonces nosotros tenemos que ayudar a eso y poder adorarle a Dios con pasión. Amén. Porque la pasión no se debe de perder nunca. Cuando nosotros adoramos a Dios con pasión, es algo muy hermoso, porque podemos expresar con nuestros movimientos, nuestra expresión, nuestro corazón. ¿Qué cosa es adorar al Rey de Reyes? Al que creó el universo, al Dios de toda la creación. Entonces, adorarle a Él es un privilegio tan grande, pero tan grande, y yo soy parte de. Entonces, no solamente porque estoy en la tarima dirigiendo al pueblo, no, aún el pueblo es una honra tremenda si entendemos a quién vamos a adorar. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el culto? Es adorar. Entonces vamos a irrumpir en alabanza, el cielo se va a abrir, Dios se va a derramar y va a haber muchas cosas en medio de la congregación. Bueno, como pueden ver ustedes, y por la pasión y el entendimiento con el que habla, Isabel, además de pastorear junto con Juan, ella es parte del Ministerio del Altar en el Amanecer de la Esperanza. Ahora vamos a ver una canción, un momento de alabanza en la misma congregación que hemos preparado para una pausita musical, pero ¿cómo comienza vuestro llamado y vuestro servicio activo? Ya os tenemos ubicados en la iglesia, en el Amanecer, que a través de esa cinta que envías tu familia, tu hermana se convierte, y así que el problema continúa, pero en Perú, ¿no? Sí. Qué lindo. ¿Y el resto de la familia oye también la cinta? Sí, y poco a poco fueron convirtiéndose uno por uno. Mira, y cuando ya el Señor los trajo a Estados Unidos, que los pedí, ya mi papá y mi madre vienen convertidos. Mi papá era un hombre que estaba en el mundo, era un hombre que bebía mucho y era muy mujeriego, diríamos, picaba por aquí, por allá, y era un hombre muy inconstante. Y la conversión de mi papá fue muy hermosa, porque después que él se convirtió al Señor, el Señor hizo una depuración con él, incluso se vio en su físico, estuvo como por un año con el estómago muy malo y pensábamos que tenía un problema de cáncer o algo, pero después entendimos que es que Dios lo estaba limpiando. Él se aprendió el Salmo de David y en cada oración lo decía de memoria: perdóname, lávame con hisopo, límpiame, lávame de mis maldades, porque he pecado contra ti, solamente contra ti he pecado. Y él se decía el Salmo completo. Wow. Y en cada oración, Juan, cuando le decían que orara, nosotros decíamos: oh my God, pero ya lo ha dicho tantas veces. Y él lo repetía y lo repetía. Era y lo repetía. De salvación. Sí, y Dios hizo una obra muy hermosa en mi padre, muy, muy, muy hermosa. Y después mis hermanos, cada uno empezó a venir a los caminos del Señor. Es toda mi familia le sirve al Señor. Tremendo. Las cuñadas, los que se casaron con mis hermanos. Y es muy hermoso. Gloria muy, a Dios. Muy hermoso. Gloria. Pero empezó con nosotros. Mira, nos dio el privilegio de ser primicia. De ser primicia, sí. ¿Cuándo descubres, Isabel, que tenías un llamado para ministrarle al Señor con tu voz, con la alabanza? Yo no tengo una buena voz. Quizás entono un poquito, y lo demás es que el Señor lo arropa con su gracia. No estoy de acuerdo, pero continúa. Entonces, yo estaba yendo a la iglesia y llorábamos mucho con los coritos y llorábamos porque nos quebrantaba el Señor. Yo no sabía si el Señor ya le estaba hablando al pastor. Él quizás observaría, pero nosotros estábamos en lo nuestro y llorábamos y nos quebrantábamos.
pero habían visiones que yo empecé a tener, como que yo me veía arriba en el altar. Yo decía, no, esas son ideas mías. No era que yo anhelaba, era que me pasaba como una película, como que yo estaba arriba. Y yo reprendía eso porque no era un anhelo que yo tenía natural, diríamos, ¿no? Entonces, el Señor fue cambiándome, dándome instrucciones, cómo quería que yo cambiara mi vestuario y cosas así. El pastor llega un día a la casa y estaba orando por nosotros y me dice, Isabel, tú vas a subir al altar a acompañar a la hermana que está en ese tiempo, estaba Ivette. Y yo dije, ¿yo? Sí, sí. Entonces empecé a ayudarle a la hermana, pero yo lo hacía de espaldas. De espaldas a la congregación. O sea, el púlpito estaba allí y yo, en lugar de pararme donde usted está mirando a la congregación, yo me paraba del lado del pueblo, de espaldas, porque era tan tímida que no quería que nadie me viera, ¿no? Entonces yo con el micrófono aquí, la hermana enfrente mío, y yo cantaba y terminaba siempre debajo de la silla o el micrófono en el estómago. Casi no cantaba, lloraba mucho. Es que cada alabanza para mí era un quebranto. La hermana se llega a ir. Porque la hacías tuya, la alabanza. Sí, yo la vivía. Hay que cantar con entendimiento. La vivía, sí. Cuando decía, Cristo rompe las cadenas, Cristo, yo sabía que estaba rompiendo las cadenas. Amén. Entonces yo lloraba así, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Amén. Entonces eso yo lo vivía, entonces yo lloraba mucho. Y el pastor me pidió que fuera, y entonces cuando yo empecé a ir, yo no me podía voltear, tenía mucho miedo. Y después cuando el pastor me dijo, tú no puedes seguir así, tienes que voltearte hacia la congregación. Entonces yo me volteaba, pero con los ojos bien cerrados, así. Y conforme fue pasando el tiempo, el Señor me fue dando un poquito más de madurez, de soltura. Ya lloraba menos, en el sentido de me controlaba un poquito más. Se me entendía un poquito más. Y después el Señor me dejó sola en el altar por muchos años. Liderando la alabanza. Liderando la alabanza en los dos lugares, en el Bronx y en Manhattan. Ajá. Terminábamos un culto aquí y corríamos a Manhattan. Y ahí estuve por varios años, no me acuerdo exactamente cuántos, pero ahí fue donde el Señor fue obrando más y más y más. Pues llegados a este punto vamos a hacer una pausita musical precisamente con un extracto de una de las reuniones del Amanecer de la Esperanza. Disfruten esta melodía y también dirigiéndola precisamente Isabel Rodríguez, y seguimos en esta entrevista especial. Él me hizo libre, Él me hizo libre, aleluya, Él me hizo libre, libre para cantar sus maravillas, Él me hizo libre. Libre para danzar, me hizo libre. Él ha roto mis cadenas. Él ha abierto hoy la cárcel de mi vida. Para cantarle en libertad. Cantaría
Pues así es uno Gloria de a los Dios. jubileos, en este caso del Amanecer de la Esperanza, y bueno, eso es lo que se transmite pasión, se transmite que lo que se está haciendo es para el Señor, y por eso es de muchas bendiciones. Hablábamos a micrófono cerrado cómo es muy importante cuando cantamos el estar haciéndolo con entendimiento, en espíritu, pero también con el alma, con la mente, con una profundidad, que no sea simplemente qué bonita esta canción, qué bonito este ritmo, me gusta, me gozo, me luzco, porque también hay gente que aspira a estar ahí tristemente para quizás ser vistos, pero cuando uno dice no, es un llamamiento y es para mi Señor y hago mía cada palabra, adquiere otra dimensión, ¿verdad? Amén. La Es una alabanza. entrega total, para que no quede nada para ti, sino todo para el Señor. Amén. Amén. Qué lindo. Eso es lo que procuramos. Sí, Señor, sí, Señor. Y decís, Isabel, que ahí es donde tú ves que está el Señor trabajando mucho con vosotros, ¿no? Yeah. En la alabanza, en la adoración, en hacerlo incluso cerquita de la palabra de Dios o con una buena base de la palabra de Dios. Sí, porque es importante que podamos también estudiar la palabra del Señor para poder transmitir lo que queremos transmitir. Es que la palabra, ahora que yo estoy leyéndola con mayor avidez que antes, hay tanto que Dios muestra con un versículo, con unas palabras. La vez pasada que me hizo leer el Salmo 23 y cuando dice, aderezas mesa delante de mis angustiadores, el Señor me hizo buscar lo que yo decía, aderezar. Aderezar para mí es cuando tú haces una comida y le pones la sal, la pimienta y el ajo, Ajá. estás aderezando algo para que salga muy rico. Okay. Pero esto tiene que tener un significado, entonces me hizo buscarlo. Y aderezar es adornar, ¿no? Embellecer. Entonces el Señor me decía, es como que yo preparo una mesa muy grande y en esa mesa grande yo empiezo a embellecerla, a adornarla. Le pongo el mantel, las servilletas, las copas, los cubiertos y la lleno de belleza. Eso es aderezar en Dios, en la Biblia. Bíblicamente eso es aderezar. Yo aderezo mesa, pero cuando yo aderezo esa mesa y la adorno y la embellezco y la preparo para ustedes, la hago en presencia de tus angustiadores. Dice, aderezas mesa delante de mis angustiadores, los que te aborrecen, los que te odian, los que te persiguen, están allí mirando que yo estoy adornándote una mesa, preparándoles una mesa llena de belleza, ¿no? Amén. Entonces los angustiadores están ahí muriéndose de rabia porque es Dios el que está adornando la mesa. Tremendo. Para que todos vosotros se sienten y coman conmigo. Entonces eso es lo que quiere decir aderezas mesa delante de mis angustiadores, Sí, Señor. para que ustedes se sientan y disfrutan. Pero ¿quién la adereza? Es el mismo Dios que la Amén. prepara y la embellece. Wow. Entonces, eso que me vio, yo estaba, oh my God. Entonces, cuando fui ese día, yo les estaba explicando lo que el Señor me había mostrado. Entonces los hermanos dicen, amén, amén. Entonces, cuando empezamos a cantar esa alabanza, ¿Qué alabanza? que hablaba de tú aderezas mesa delante de mis angustiadores, pues entonces ellos empezaron a alabar con más, porque se acababa de explicar lo que significaba Claro, eso, ¿no? claro. Entonces, lo alabamos Que a lo mejor dices, como encendidos. sí, solo he leído tantas veces y lo he cantado, pero Yo ahora, sí. ahora es que lo hago. estoy entendiendo lo que significa. Entonces el Señor me dice, eso es lo que quiero, que cada vez que vayas a cantar algo, primero busques lo que es para que se abra las compuertas de nuestro entendimiento. Entonces cuando adoremos a Dios, sabemos lo que estamos cantando, ¿no? Muy hermoso. Entonces, Y Juan, tu llamado, ¿cómo lo descubres? Porque ¿a qué te has dedicado tú en Nueva York? Bueno, cuando uno va a Estados Unidos va a hacer un montón de cosas, Ajá. lo que se presente. Ok. Bueno, así tuve algunos negocios también, en fin. Pero cuando ya fui a la iglesia,
el Señor me dio mucha gracia con los hermanos, con el pastor también. Y él me llamó un día y me dijo, mira, quiero que entres a servir con los diáconos. Así que comencé como diácono en la iglesia. Yo soy un poquito emotivo, quiero decir, porque el pastor tenía por costumbre a la hora del culto pedir a uno de los hermanos que orara por las ofrendas. Sí, sí, sí. Y cada vez que me llamaba a mí, yo no podía orar. Y me decía, Juan, un día esto te va a dar un ataque al corazón, porque no me salía nada. Me venía a la mente la bondad de Dios con nosotros y no podías decir palabras. Me llenaba la emoción, no sé, era muy difícil para mí. Hasta ahora es difícil. Pero ahí poco a poco el Señor me fue usando, después el Señor me nombró ahí parte del gobierno de la iglesia, honra tras honra. Y yo decía, ¿pero qué he hecho yo? Yo no he hecho nada. Y fui muy bendecido, la verdad, hasta ahora me siento muy afortunado. Amén. El Señor ha sido muy bueno con nosotros, porque Sí. con los dos ha operado igual. Yo me gozo mucho de la manera como el Señor ha obrado en ella. Amén. Para mí es un testimonio. Sí. Para mi vida también. Amén. La constancia, porque es una persona muy constante. Se prepara cada vez que viene, le toca a ella servir en un culto y está preparada. Desde el día anterior, días anteriores, está estudiando, preparándose. No va ahí y sube al altar como Pedro por su casa. No, no. Sí. Se prepara. Entonces, a mí me enseña también, porque veo los resultados. Veo cómo el Señor la usa. Amén. Veo cómo los hermanos reciben. Entonces, todas esas cosas suman en la vida de uno y en el agradecimiento que uno tiene con Dios. Sí. Y yo soy muy agradecido, pues, al tiempo me nombraron anciano también, al papá de ella también es anciano. Y bueno, ahí estamos sirviendo al Señor con los hermanos, los visito, en fin, oramos por ellos, estamos pendientes de las necesidades. Mucho trabajo, una iglesia casi de 2.000 personas, Hay pastorear, me bastante imagino que necesidad. no es pequeña la tarea que tenéis. Sí, somos varios que nos dedicamos a esto. Así que, bueno, hacemos lo mejor para el Señor y pidiéndole siempre pues que nos capacite cada vez más para ser más efectivos en el servicio a los hermanos, con la guianza de nuestro pastor también, que siempre está aconsejándonos. Y bueno, muy lindo todo. Para mí es una honra muy grande. Que uno no merece. Amén. Porque eso viene del cielo, es para el cielo, es para la gloria de Dios, no es para uno. Amén. Uno se favorece, uno se recibe su parte, pero es para el pueblo de Dios. Sí. Para eso estamos ahí, para servir al pueblo de Dios. Sí. ¿Qué tal es vivir en Nueva York? La mayoría de las personas que asisten en el Amanecer de la Esperanza son personas que han emigrado o hijos de emigrantes. Sí. ¿Habéis visto en el tiempo que lleváis allí liderando y pastoreando un cambio en cuanto a la forma de vida, en cuanto a las personas y su entrega, su enfoque en el Señor? ¿Veis que cada vez es más difícil o que los problemas siguen siendo los mismos, los seres humanos seguimos siendo los mismos? Porque estamos hablando de la capital del mundo, Nueva York, y estar allí y salir hacia adelante no es fácil. Y por lo tanto las personas que están buscando allí de Cristo Jesús pues encuentran muchos obstáculos en el camino. Habladme un poquito de vuestra percepción en cuanto a la forma de vida y cómo ha evolucionado en estos
en estas últimas décadas, en este par de décadas? Bueno, el Señor nos ha dado crecimiento poco a poco, pero hay, digamos, una constante renovación de creyentes que entran y salen y vienen otros, y los que quedan son menos. Pero es una constante renovación. Tenemos una cantidad, son como 1.500 personas, y eso va creciendo. Ajá. Lentamente el Señor nos lleva al paso, porque como estamos en proyecto de construir un templo un poquito más amplio, más cómodo, Sí. para que podamos estar todos juntos, la idea es alabar todos juntos. Entonces el Señor va obrando y nos lleva despacito, porque si vinieran todos de golpe, A ver qué problema, habría que ¿no? hacer unos 10 cultos. Pero justamente por eso que tuvimos que dividir el domingo, En 2 reuniones. hacer 2 cultos, porque era muy difícil, se llenaba mucho, entonces no queríamos romper las leyes que nos limitan a cierta cantidad de números, ¿no? No queríamos pasarnos de eso, y entonces decidimos tomar los cultos, y está yendo muy bien, por ahora, hasta que podamos estar todos juntos, que ese es el goal, digamos, el final de todo esto que estamos haciendo, que es lo más hermoso, ¿no? Que todos podamos alabar a la misma vez, que no haya los niños por acá, los jóvenes por acá. Entonces, que estemos todos juntos, ese es en realidad lo que se persigue. Qué bueno. Sí, esa es la razón por la que necesitamos un lugar más grande. Sí. Sí. Ser cristiano en Nueva York, ¿tú qué dices, Isabel? Ser cristiano en este tiempo es más difícil que antes y en una gran ciudad. ¿Cómo veis las personas que se acercan a Cristo, que están creciendo, perseverando allí? Yo creo que hay una gran hambre del Señor, especialmente en Nueva York, en Estados Unidos, porque como hay tanta cantidad de inmigrantes que vienen dejando su familia, sus hijos, pero se les hace difícil servir al Señor porque se envuelven tanto en el trabajo. Entonces, como es una ciudad que se come a sus moradores, el que llega a Estados Unidos es a trabajar, entonces a veces trabaja el hombre, trabaja la esposa, entonces no hay tiempo para servir al Señor, solamente queda el domingo, que es el día libre. Entonces, muchas de las gentes que se han convertido al Señor pueden ir solamente a un culto. Aún así, yendo el día domingo, nosotros los cultos del día jueves que ahora tenemos, se llena tanto, quizás no tanto como el domingo, pero se llena la congregación. Hay gente que da un poco más, o sea, hay gente que está dispuesta a pagar un precio más alto, que a pesar del trabajo y del agotamiento y de las responsabilidades, pues se extienden a jueves y domingo, ¿no? Y van más allá. Pero hay otros que sus fuerzas no les dan y tampoco no les alcanza el bolsillo, claro, el dinero, entonces también es entendible, ¿no? Yo creo que lo más importante es el corazón, que se entregue al Señor, y ojalá todos pudiéramos congregarnos y cumplir con las cosas que el Señor nos manda para poder, porque el congregarse un día más en la congregación para recibir la palabra, eso nos hace más fuertes, sí, para poder resistir el resto de días. Es un regalo de sí, Dios. Hay países donde por la extrema persecución u otros factores no se puede congregarse. Y bueno, con la tormenta que a veces se vive a nivel social, el frío de la incredulidad, el poder estar juntos, sí, ¿verdad? Y encontrar ese calor de la palabra, de la presencia de Dios, es un gozo muy grande, ¿no? Sí, es un regalo. Un regalo, verdaderamente. Muy hermoso. Sí. Se percibe en Estados Unidos que hay, por todo esto del Estado Islámico, de ISIS, el terrorismo, las amenazas de que se empeore la economía, se percibe que hay en las personas mayor preocupación, mayores temores, tensión, hasta
un poquito de psicosis en la congregarse gente. donde hay mucha gente, muchedumbre. No, sí, también, pero me refiero incluso en la forma de vida. ¿Creéis que sobre las personas hay preocupación o temor? No escucho yo eso, quizás puede ser dentro es que como tratamos más con los hermanos de la iglesia, no escucho que se hable mucho de ese tema. ¿Tú escuchas esos Bueno, temores? Sí, hay preocupación, claro, por los noticiarios y todo, se ve tanta atrocidad que preocupa, y sobre todo los padres con los hijos, porque uno se pregunta, ¿y qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Cuál es el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos, tataranietos? Lo vemos tan oscuro, ¿no? Entonces, es preocupante, y mucha gente se preocupa, la verdad. Yo que tengo la oportunidad de orar por los hermanos, hay situaciones difíciles, aparte de todas las noticias que escuchamos en la radio, los cambios que hay también en la ciudad por esto y por el otro, las decisiones que toman a veces con respecto a los colegios, las escuelas, que prohíben esto, que prohíben el otro, y cosas que tienen que ver con la educación espiritual. Y eso afecta bastante. Que hace que incluso, tengo entendido que hay colectivos cristianos que se tienen que movilizar al darse cuenta de que a sus hijos les están enseñando temas de sexualidad o temas de, ciertas posturas liberales sin su consentimiento, y Así tienen es. que salir de simplemente una pasividad, orar, los educo, para reclamar unos derechos, ¿no? Y defender un poco la educación de sus hijos, la educación que quieren darle en ciertos temas morales. Así es. Esa amenaza también está en Europa, pero allá en Estados Unidos, tú que estás con las familias y pastoreando a la gente, ¿lo notas que está pasando en colegios públicos? Sí, a todo nivel, creo yo, eso es, hay gran preocupación. Sí, hay muchas cosas que están pasando, la verdad. Es un futuro incierto. Gracias a Dios que tenemos a Dios de nuestra parte. Sí. Y tenemos que irnos por ahí, buscar más de Él, en fin, buscar el consejo, escuchar la palabra de Dios. Entonces eso nos trae paz, nos trae sabiduría para enfrentar estas situaciones. Sí. Entonces, bueno, gracias a Dios que hay mucha palabra en el ministerio de nosotros, usted sabe, pastor. Sí, sí, sí. Y entonces eso ayuda muchísimo, porque es una bendición. Rompe cadenas, abre puertas, aclara la situación. Y es consejo para la vida, porque para a veces la vida. Pueden haber mensajes esperanzadores, pero necesitamos también cosas que nos ayuden a vivir, al día a día, y a tomar decisiones, ¿no? Es muy importante. No somos religiosos, gracias a Dios que ustedes tampoco, porque la religión no nos lleva a ninguna parte. Tenemos que ser prácticos, tenemos que ser realistas. Somos seres humanos, tan humanos como los que están pasando sus problemas. Claro. Entonces tenemos que ponernos en esa misma situación. No somos ángeles, y entonces lo que tenemos es un poquito más de madurez en ciertas cosas, que tenemos que proyectarlas a ellos también para que no se desesperen. Tenemos que crecer confiando más en Dios. Es muy importante. Últimamente el Señor me pone eso, que confiemos más en Él, que lo que más le deleita a Dios es que confíen en Él. Amén. Y eso es lo que por lo menos tratamos, oramos, que confíen más en Dios, que no se desesperen. Dios nunca tarda, Él siempre llega a tiempo. Amén. Entonces, esas cosas son muy importantes en este tiempo, muy importantes, que aprendamos a confiar en Dios, para todo. Para todo. Así es. Como le digo, hermanos, si tú vas a salir y quieres ir a esta gasolinera o a la otra,
Pregúntale a Dios, ¿dónde voy? ¿A esta o a esta? Así de sencillo, lo más sencillo de todo lo que tú necesites. Confía en Dios. Qué bueno. Te vas a sorprender. La verdad que te vas a sorprender. Yo a veces me sorprendo, Señor, por cosas pequeñeces. Que le digo, ¿cómo hago aquí? Y Él me dice, trata aquí, trata allá. Ok. Y así tiene que ser. Ese tipo de confianza tenemos Así que es. tener. Es que es un Para Dios personal, es un Padre. vivir en Es paz. Padre. Eso nos trae paz. Así Saber que no me... Ok, me preocupo, pero el Señor dice, no te afanes. Así Me puedo preocupar, pero no me afano. Porque lo dejo todo en manos del Preocuparme en el Señor. sentido de mi responsabilidad llevarla a cabo, Claro. pero no afanarme No porque afanarme. Dios está No, conmigo. porque Él está en control. Dios está en ¿Por qué control. afanarse? Qué bueno. Ayer, Digo, vas a encontrar a alguien más sabio que Dios, más poderoso que Dios, más grande que Dios. No, ¿verdad? Pues, entonces, Él es la persona en que tú te tienes que apoyar. Así es. Así. Qué bueno. perdón, papi, apoyando eso que tú estabas diciendo ayer, cuando salíamos de Barcelona, estábamos buscando una medicina de él, que él la tiene que tomar, es natural, es un hot pepper, le llaman un picante, Ajá. que se toma natural para la Cayenne. circulación, se llama cayenne. Entonces lo buscamos por todo el apartamento de la hermana, no lo encontramos, lo buscamos aquí, allá, en mi bolso no lo encontramos. Cuando veníamos ya en el avión de Barcelona para Alicante, él se había quedado dormido en el avión, entonces yo lo miro así y le digo al Señor, Señor, protege a Juan, bendícelo, Padre. Él estaba bien dormido. Y yo hablando con el Señor le digo, ¿dónde estará el cayenne, su medicina, Señor? No la encontramos. Y el Espíritu me dice, abre tu bolso, allí está. He abierto solamente el bolso así y el cayenne estaba allí. Y saco la botellita y le digo, Juan, me dice que Dios te ama tanto, Juan. Me dice, ¿por qué? Le digo, porque mira lo que yo le estaba orando al Señor. Qué tremendo. Y le dije, ¿dónde estará el cayenne? Y el Señor me dijo, abre tu bolso. Pero es que yo lo había buscado en el bolso. Seguro. Adelante, atrás, al frente. Y estaba ahí, yo abrí el bolso y la puntita de la botellita Wow. asomándose. Tremendo. Yo le dije, mira, ¿dónde está el cayenne? Entonces apoyando. Son pequeñeces. No, pero vemos al Señor. Pero en esas vemos a Dios pequeñeces. obrando. Sí, sí, Y sí. cuando le pedimos verdaderamente una guianza y estamos conversando con Él, porque eso es orar, conversar con Él, ¿no? Eso es. ¿Cuál me compro? ¿A dónde voy? ¿Tú crees que aquí? ¿Tú crees que allá? Es una Y vida ahora, con Dios de dependencia. sí, donde- uno está en total. una tienda y va a comprar y se va a comprar hasta un par de zapatos y uno empieza. ¿Y cuál tú crees? El rojo, y parece que uno estuviera hablando por teléfono, que esa gente que está hablando. Sí, porque a veces no ve uno a gente que habla en la Sí. calle como si estuviera loco, Sí. no habla solo, y que está hablando por... Claro, tienen ese pinganillo a lo mejor. Sí, pero no, nosotros estamos hablando con el Señor. ¿Y tú Así qué crees? es. Este no, ay no, este no me gusta. Ok, este. Qué Hasta bueno. en esas cosas, ¿no? Así Porque eso es. es Es tan una real, relación. es tan real, que yo, a los hermanos que nos están mirando, aprovecho para decirles, pruébenlo, trátenlo, Así es. trátenlo y van a ver que su vida va a cambiar. Muy bien. Bien, hermano. Bueno, cuando quieras decirle algo, esa es tu cámara, ¿eh? Tú le miras allí a la cámara y le Yo no lanzas el sé mensaje. cámaras. Bueno, hermano. Bueno, yo no sé si puedo preguntaros en cuanto a pruebas en la vida, como puede ser una enfermedad o como puede ser una mala noticia, un testimonio de cómo habéis visto al Señor en esos momentos. Porque todos de una manera o de otra lo atravesamos, ¿no? Y más con tantos años que lleváis vosotros en Cristo Jesús. En esos momentos, de nuevo la confianza, de nuevo parece que Dios se hace más real que nunca. ¿Podríais hablaros o viene al corazón algún ejemplo? Sí, bueno, te voy a dejar hablar también. No, tranquilo. He tenido ya 3 operaciones. Ajá. Primero fue corazón abierto. Me hicieron 4 bypass. Pero fue así todo de sorpresa. Resulta que yo comencé a sufrir de una especie de ataques, no de caer en el suelo,
temblar, una cosa así, no. Yo sentía que cuando iba caminando, digamos, en una subida o subía la escalera muy rápido, como que sentía una cosa como que me subía por acá hasta la mandíbula y me dolía la mandíbula y los dientes. Decía, qué raro, pero ¿por qué me duele la mandíbula? Entonces comencé a aprender, a engañarme a mí mismo, de que no era nada y que me tranquilizara, que eso iba a pasar. Y me pasaba, la verdad. Entonces, estaba en eso ya un tiempo, me pasó muchas veces. Y mi suegra, la mamá de ella, sabía lo que me estaba pasando. Ajá. Y una noche me llama y me dice, Juan, acabo de escuchar a un doctor en la televisión hablando del corazón, los ataques al corazón, y decía justamente lo que te pasa a ti es la peor síntoma de ataque. Yo, para mí no me ha pasado. Así que me dijo, mañana te vas al doctor. Y de una vez le cuenta lo que está pasando. Y dije, bueno, Señor, ahí me encomendé al Señor. Le digo, Señor, bueno, tú eres el que sabe lo que quieres hacer conmigo. Yo me pongo en tus manos, yo no voy a ir con ningún miedo, ninguna cosa. Lo que tú decidas, eso es. Así que fui y el doctor me examinó y me dijo, sí, la verdad, me dijo, lo que te está pasando no está muy fácil. Y eso que tú me dices que te pasa, ¿cuántas veces te ha pasado? Le digo, como 40 veces. Me dice, ¿cuántas? Como 40. Me dice, yo, ¿cómo estás? No sé cómo tú estás vivo, me dijo. No. Dijo, te sientas acá y no te mueves para nada. Déjame que yo tengo que hacer unas cosas. Y yo comenzó a llamar al teléfono por aquí, llamó a un hospital, bla, bla, y me dijo, cuando salgas de acá vas a ir a un consultorio que te están esperando, un doctor especialista en el corazón, él te va a examinar, va a hacer una cita contigo y mañana tú vas a ir al hospital donde él trabaja. Así me dijo, tienes que hacerlo, no puedes perder el tiempo. De urgencia. De urgencia, así que fue. Digo, bueno, entonces me dijeron lo que tenía que hacer. Al día siguiente fui al hospital, me quisieron hacer una prueba a través de la vena que sube hasta el corazón. La aorta. Sí, y querían ponerme un catete, una cuestión ahí arriba, pero no pudieron porque estaban las venas tan tapadas que me dijo, no va a servir de nada, lo vamos a dejar ahí y dentro de 2 horas están preparando el quirófano porque te vamos a operar. Me dijo, no puedes operar más. Digo, Señor, en tus manos me encomiendo. Y que dije, bueno, por menos en uno de esos momentos sí, se quedan como un pajarito, ¿no? Tenía Sí. que haber sucedido ya, dijo el doctor, por la sí, cantidad de veces. así que digo, Señor, ¿qué más me da? O me despierto arriba o me despierto abajo. Así que me fui con una paz. Yo sentí una paz. Tremenda. Una paz. Fui yo ahí. Total, yo a la hora que me ponen anestesia no voy a sentir nada y solamente esperaré a donde voy a despertar. Qué seguridad maravillosa. Pero eso lo da el Señor. Así es. A mí me había ya dado pruebas el Señor en cositas pequeñas. Y yo veía en la mano del Señor y decía, madre. Pero en esos momentos que te enfrentas con la muerte, con la serio. enfermedad, ahí la fe es probada. Ahí de verdad te das cuenta de si tu vida está bien anclada en la roca. Gracias a Dios. Fueron a visitarme unos cuantos el mismo día que me iban a operar. Así que me vieron cuando me llevaban en la camilla. Yo me despedía de ellos. Y ellos me miraban todos asombrados. Wow. No te pongas triste. De todas maneras yo voy a ganar. Arriba, ¿Cuántos abajo. bypass? ¿Cuántos bypass? 4. 4 me hicieron. Qué bárbaro. 4 bypass. Sacaron las venas de acá, de las piernas. Y después pasó como 3, 4 años, ¿no? 3 años diría yo. 3 años. Y entonces me tuvieron que reemplazar la cadera. Ajá. Me pusieron una de metal ahí. Y después de eso, 2 años más, me dio cáncer al estómago. No me digas. Y yo no sabía que tenía cáncer al estómago. Me hicieron muchas pruebas y no encontraban en realidad nada. Y
Yo nunca había ido al doctor, digamos, a un hospital, lo que me hicieran pruebas de esa naturaleza, escáneres que le llaman. Ajá. Bueno, esa vez que yo fui me hicieron todo tipo de escáneres. Todo lo que con no te todas habían las hecho. cosas que no había hecho. De todo, del corazón, del tórax, de los huesos, de las piernas, oh my God, todo. Entonces tampoco encontraban, hasta que vino el doctor, el doctor era un especialista en el estómago. Él ya me había Porque hecho te empezaste a sentir mal, fuiste a hacerte esas pruebas porque tenías algún tipo de síntoma. Nada, a mí nunca Solamente me dolió tenías nada. la hemoglobina, papi, que se te bajaba nada Oh, más. sí, esa fue la razón justamente. Encontraron que estaba anémico. Entonces me tienen que hacer transfusión de sangre, me hicieron transfusión de sangre, no funcionaba, me dieron las pastillas, no funcionaba. Entonces ahí fue Y que me ahí mandaron ya al empezaron a hospital. investigar. Ok. Sí. Entonces en el hospital me hicieron 2 transfusiones y no funcionó, así que me dijo, usted no se va a ninguna parte. Otra vez. Me tuve que quedar, me hicieron la operación así también, pero tranquilo. Estaba con paz. Con paz, Estaba sí. con mucha paz. Eso me mostraba a mí que el Señor estaba conmigo. Yo no me tengo que preocupar. Tuvieron que Cortarle. extirpar parte Sí. del estómago. Sacaron el tumor y Sí, la mitad entonces del- me sacaron medio estómago. Ajá. Me operaron y todo. Entonces, después de la operación, a la semana me iban a dar un tratamiento para que el cáncer no me regresara, porque generalmente regresa. Entonces, faltando 4 días para eso, quimio y radiación. me iban a hacer radiación y quimo, las 2 a la misma vez, por 36 días. Entonces, yo aceptaba todo porque yo confiaba en el Señor. Dije, Señor, yo estoy en tus manos, que hagan lo que quieran. En fin, si tú ves que no debo hacerlo, tú lo vas a parar. Así que ya faltaban 4 días y me encuentro con uno de los hermanos en la iglesia y que sabía lo que estaba pasando y me dice, mira, yo conozco a un doctor que es naturista y él es muy entendido, es un hombre muy que tiene mucho conocimiento en estas cosas, yo creo que él te puede ayudar. Le dije, ok, vamos. Me dijo, pero hay que hacer una cita con él. Y las citas, me dijo, se demoran 1 semana, 2 semanas. No, le digo, no puedo porque ya era jueves. El lunes me tienen que operar. Ya me habían preparado todo, me habían marcado el cuerpo, todo lo que tenían que hacer. Lo que no me gustó fue lo que me dijo el doctor cuando me estaba marcando. Y le digo, bueno, ¿y qué pasa si... ¿Para qué hace usted eso? Me dijo, para que los rayos, la radiación que te ponen, vaya exactamente al lugar que se necesita que vaya. Y digo, ¿y qué pasa si se desvía un poquito y le da otro órgano? Me dice, bueno, no. Como diciendo mala suerte, ¿no? Le digo, pero ¿qué pasa? ¿Es reversible? No, me dijo, es irreversible. Eso sí no me gustó. Claro. Digo, Señor. Entonces, bueno, apareció este hermano. Y digo, mira, si el Señor quiere, Él me va a conseguir la cita. Al día siguiente. Al día siguiente me dijo, Juan, llamé y me dijeron que tú podías ir mañana. Oh, my God. Le dije, bueno, Vamos para allá. vamos para allá. Así que fui para allá y entonces tenían que hacerme un examen más profundo. Y ese examen más profundo lo hacía él mismo, pero se necesitaba también hacer una cita porque era un examen como de 6 horas. Entonces él miró ahí, me dijo, ven mañana, ven mañana a las 10 de la mañana, ¿no? A las 10 de la mañana y yo te voy a hacer ese tratamiento. Así que me vio y ahí sí descubrió todo. Me dijo, no te hagas nada en ese lugar porque te van a matar. Me dijo, tú apenas estás operado, estás débil y ese tratamiento que te quieren dar, me dijo, es fatal. Me dijo, así como estás no lo vas a resistir. Ni 15 días. ¿De cuánto tiempo estamos hablando desde eso? Ya hace... 3 años ya Van a diría. ser 3 años ya. Así que, bueno, le dije, ok, nos sometemos, que es lo que usted quiere hacer. Me dijo, confía en mí, me dijo, yo voy a hacer,
Sobre todo él me dijo, confía en Dios, porque él no era cristiano, no era creyente, pero si uno no confiaba en Dios, él no te tocaba. Ajá. Me dijo, yo no lo voy a curar, el que lo va a curar es el Mira. Dios. Me sorprendió. Me dijo, ok, estamos así. Digo, sí, yo confío en él. Le digo, así que, bueno, comenzamos el tratamiento y me dijo, el tratamiento que yo te voy a hacer no va a volver el cáncer. Este tratamiento que yo te hago es así. Los otros me dijo, de todas maneras va a volver. Tarde o temprano te vuelve el cáncer, pero con este no. Ajá. Así Basado que en eso. una medicina alternativa, entonces. Alternativa. Todo, en realidad todos son vitaminas, porque el cuerpo funciona de esa manera, todo está ligado una cosa a la otra. Me dice, Dios ha hecho el cuerpo humano tan perfectamente que nada es independiente, todo se une, las células, los sistemas circulatorios, respiratorios, todo está unido. Entonces, ¿qué pasa? Me dice, cuando uno de ellos falla, entonces hay un desbalance, y ese desbalance produce un desgaste en cierta parte y deja entrar una enfermedad y ahí se desarrolla la enfermedad. Entonces, así es como funciona. Entonces, el sistema natural es balancear todo. Es una vez que tu organismo esté en completo funcionamiento, todo funcione bien, tu cuerpo está diseñado para rechazar cualquier enfermedad. Wow. Cualquiera, llámese como se llama, dijo, cáncer, sida, lo que sea. Así lo hizo Dios. Tremendo, es una enseñanza, es toda una lección. Yo me quedé sorprendido del hombre, porque, pero él creía en eso, él creía en eso. Así que has estado 3 años sin problema en este sentido. Gracias al Señor, estoy tratando de ser lo más perseverante y cuidadoso, porque claro que hay que seguir, hay que cambiar un sistema de vida, sobre todo alimenticio. Claro. Entonces, no es que hagas una dieta, la dieta, me dijo, lo primero que quiero es que no piense que es dieta. Porque el que piensa dieta sabe que es por un tiempo y después vuelve a lo mismo. Claro. No, me dijo, vas a cambiar de vida. Ya no vas a comer chatarra, sino vas a comer cosas buenas, otras que te nutran. Qué bueno. Me dijo, usted dirá, doctor, yo me someto. Así que me hizo un protocolo de lo que tenía que hacer, medicina, alimentos. Muy bien. Y bueno, gracias a Dios estamos yendo bien, gracias al Señor. Sabiduría es Sabiduría. seguro. Ahí es Y eres un varón experimentado en quebranto. Entonces, Sí. Digo, Señor, yo confío en el Señor. Y amén. toda mi confianza está en Él, mi esposa, que me ha ayudado muchísimo. Así es. Entonces, ella después se hizo un tratamiento y le ha ido muy bien también. Así que Porque tú también tienes tu testimonio, ¿verdad? sí, Isabel? también. Pero ya con la experiencia que yo acababa de pasar, entonces ya fue directo al grano. Ajá, Sí. ajá. Pero Dios es grande, hermano. Así es. Es grande y ahí estamos, en la mano del Señor. Y al pie del cañón Sí. hay propósito. Sí. Así es. Lo importante, repetir eso, no es porque yo sea algo especial ni mejor que nadie, es simplemente cuestión de fe, de creer verdaderamente. Dios es real, Amén. Dios es real. Si hay una duda en tu mente, sácala, pero Dios es real. Y Dios te escucha, Dios te responde, Él quiere lo mejor para ti, Amén. siempre. Está pendiente de que tú salgas adelante, de fortalecerte, de animarte, en fin, de bendecirte. Él siempre está dispuesto para eso. Él abunda en gracia. Amén. Donde sobreabunda, tú sabes, Sí. el pecado abunda la gracia. Entonces, ahí estamos, amado pastor. Os agradezco mucho que nos compartáis vuestra vida, vuestro testimonio. ¿Algo que añadir, Isabel? Solamente quería terminar diciendo que le damos gloria al Señor por habernos llevado a la iglesia donde estamos con nuestro amadísimo Pastor Radamés. Le pedimos a Dios que lo guarde. Amén. Y que lo fortalezca siempre y que nos dure muchísimos años, muchos años.
porque lo que hemos dado de testimonio y lo que somos ahora lo debemos a nuestro Padre Espiritual, que ha sido dirigido por medio de nuestro Señor Jesús y nos ha dado el alimento, y lo que somos porque hemos comido un buen pasto y oramos para que el Señor lo bendiga. Amén. Y lo siga honrando siempre. Amén. Y dándole toda la gloria al Señor. La palabra, qué importante es la palabra en nuestra vida, cómo Así va es. obrando Cómo nos alimenta. y somos fruto, un producto de la de palabra esa de Dios. Palabra. Así es. Indudablemente a través de Verdaderamente ese así es. buen mensajero Así que es es. el pastor Juan Radamés. Así que el Señor lo bendiga. Amén, amén. Así es, igualmente. Apropiarse de la palabra es muy importante, creerlo. Amén. Porque si no crees, entonces no hace ningún efecto en ti. Te pasa por arriba. Pero eso es para mí, no para fulano y para sultano, es para mí. para mí. Todo es para mí, toda esa palabra es para mí. Dios me está hablando. Así es. El Señor me está Me hablando. da la Señor sabiduría, me da la fortaleza, me da el conocimiento para seguir adelante. La vida no es fácil, pero con Dios todo es fácil, todo es posible. Amén. Amén, amén. Seguiríamos charlando más ratico aquí con vosotros, estamos muy a gusto, pero el tiempo se nos acabó, ha pasado así de rápido. Dios es Me bueno. gustaría que, ahora sí, dirigiéndote a la cámara, pudieras bendecir España, Bueno. bendecir la audiencia y hacer una oración, cualquiera de los dos. Bueno, Padre, Señor, queridos hermanos, amigos, todos los que estén en este momento viendo este video, les deseo lo mejor, sobre todo que se profundice en el conocimiento de Dios. Dios es bueno, Dios es generoso, Dios es maravilloso. Como decía, Él siempre quiere lo mejor para ti. Busca de Dios, empápate de Dios y nunca serás chasqueado, nunca serás desilusionado, nunca serás bueno, hay tantas cosas que vienen a mi mente en este momento. Pero hermano, permíteme que haga una oración por ti en este momento. Amén. Padre amado, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti en plena certidumbre de fe, Sí, Señor. de todo corazón, con todo el conocimiento de que tú, Señor, nos escuchas, Amén. que tú nos respondes, que tú estás al tanto de nuestras necesidades. No estamos solos. Tú estás con nosotros. Es más, tú habitas en nosotros. Amén. Te tenemos tan cerca que podemos consultar contigo cualquier cosa en directo. No tenemos que esperar, ni hacer una fila, ni esperar un momento en tu calendario, no, tú estás siempre ahí, Señor. Por eso que, hermanos queridos, amigos queridos, no pierdan la oportunidad que el Señor les brinda de conocerle. Conoce a Dios, entrégate a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser. Amén. Él nunca te va a fallar. Nunca te va a fallar. Amén. Nosotros los seres humanos podemos fallar porque somos imperfectos, pero Dios es perfecto, Dios es santo, Él es maravilloso y Él siempre va a responder a tu necesidad, sea la que sea. Ten paciencia, muchas veces nosotros nos desesperamos porque los parámetros de nuestra vida son muy cortos. Entre la vida y la muerte no hay mucho tiempo. Nos desesperamos fácilmente, pero confía en Dios. Él lo sabe, Él lo sabe. Y Él sabe hasta dónde tú puedes dar. Padre, en el nombre de Jesús, bendice estas familias Amén. que se interesan por ver, por escuchar. A cada uno de ellos. Bendice a ellos, bendice a sus hijos, bendice a sus herederos, Señor, a los que han de venir después de ellos. Sí. Señor, como dice tu palabra, hasta 1000 generaciones sea tu bendición con ellos, Señor.
Padre, sea tu nombre glorificado, Sí. sea tu nombre levantado en todo momento y en toda situación, Señor, porque tú eres Dios, porque tú te lo mereces, porque tú eres lo más grande. No hay otro Dios, Sí, hay sí. un solo Dios y ese eres tú, Señor, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que dio a su Hijo, a su único Hijo, lo dio para que todo el que en Él cree sea salvo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias nuevamente por esta oportunidad. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a todos aquellos que todavía no te conocen. Señor, que abran su corazón, Señor, y penetra en ellos hasta los tuétanos de su ser. Aleluya. Señor, y sea tu bendición profunda y generosa. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Gracias de todo corazón. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Gracias, Padre. Gracias de verdad. Amén. Pastores queridos, esta es vuestra casa y bueno. Gracias, hasta la muchas gracias. próxima. La verdad que Gracias. estamos muy agradecidos. ¿Qué puedo decir? Pues me fue una sorpresa muy grande. Bueno, Isabel, gracias Bueno, de verdad. amén. Un abrazo. Gracias a ustedes. El domingo te vamos a tener aquí cantando y dirigiendo No. la alabanza. ¿Cómo vas? Ya te pongo He venido a en tensión. recibir. Muy bien. Bueno, pues esta ha sido nuestra entrevista especial de la semana. Os bendecimos de corazón, con cariño. Hasta la próxima. Sigan en la sintonía de Radio y Televisión Vida, también global.radio. Un abrazo fuerte. Amén.